En esta clase vamos a estudiar el concepto de intervalos y entornos. Para entender un poco a qué nos referiremos, primero empecemos diciendo que los intervalos y los entornos son conjuntos de números. ¿Por qué estudiar estos conjuntos en particular? La cuestión es que los intervalos y los entornos tienen particularidades que sirven para su aplicación y su comprensión. Empecemos pensando que los dominios de las funciones que nosotros hemos estado estudiando no coinciden generalmente con los conjuntos numéricos tradicionales. Esto es, con un conjunto como el conjunto de números racionales o el conjunto de números naturales, sino que suelen ser partes de un campo mayor. Este campo mayor usualmente es el conjunto de números reales, dado que no suelen ser estrictamente el campo real completo, ocurre que los dominios de las funciones suelen ser partes de este gran conjunto. A esta parte de este gran conjunto se los conoce con el nombre de intervalo. No es la única manera de definir un conjunto numérico, dado que existe una alternativa conocida con el nombre de entorno. Un intervalo y un entorno son esencialmente lo mismo, una parte de un conjunto mayor, en nuestro caso el campo real. La diferencia entre ambos está dada por las aplicaciones que se pueden hacer y por la manera que existe en su definición. Analicemos esto, pero antes veamos cómo serían las notaciones correspondientes en detalle. Para eso, primero pensemos en un conjunto de números que forma parte de este campo real. Por ejemplo, como vemos en la gráfica, tenemos el conjunto de números que va desde el -1 hasta el +3, incluyendo al valor -1 e incluyendo al valor +3. Podemos decir que nuestra idea es definir todos los valores posibles comprendidos entre estas dos referencias. Así, si yo pienso en las alternativas de definición, podemos darnos cuenta que si quisiera escribirlo como intervalo, tendría, además de la representación gráfica que observamos, la posibilidad de definirlo de forma analítica. Una de las formas analíticas sería decir que el conjunto A está comprendido entre la expresión entre corchetes -1 y punto y coma 3, o si no, con una notación un poco más formal, donde se advierte que el intervalo A está formado por valores X que pertenecen al campo real, es decir, son números reales, tal que cumplen con la condición de ser menores o iguales que el número 3 o mayores o iguales que el número 1 negativo. De la misma manera, podría expresarse el mismo conjunto de números, pero ahora como un entorno. Su representación analítica sería, en este caso, decir que A es el conjunto de números entre corchetes de 1, punto y coma 2, o también los valores X que pertenecen al campo real, tal que X menos 1 en valor absoluto es menor o igual a 2. Obviamente se observa que los elementos que se utilizaron en la definición como un intervalo y como entorno son diferentes. Como intervalo, nosotros nos referimos al conjunto estableciendo su valor a través de referencias matemáticas concretas, es decir, valores concretos dentro de la recta. Esto sería el valor -1 y el valor +3. En tanto que cuando nos referimos a él como entorno, estamos utilizando un valor concreto, que en este caso es el valor 1, y un valor que no representa una posición de la recta, sino una distancia de comparación. Vale decir, en el caso de los entornos, la definición se hace a partir de establecer un elemento central, en este caso el valor 1, y un radio que es básicamente una distancia de comparación. Querría decir cuánto se extiende el conjunto de números hacia la derecha o hacia la izquierda del centro. Es importante entonces aclarar que los conjuntos de números, es decir, son
idénticos, ya sea que yo los haya definido como intervalo o lo haya definido como entorno. ¿Dónde radica su diferencia? En el intervalo, la definición se hace a partir de elementos que son referencia del conjunto, es decir, números, posiciones concretas, dentro del campo de número real. Tal como lo advertimos hace un instante, eso significaría tener como referencias el valor -1 y +3. En tanto que en el entorno, la definición se hace a partir de un elemento del conjunto o campo, es decir, una sola posición concreta, denominada centro, y de una distancia de comparación, en este caso, el valor 2. La pregunta que podríamos hacernos a continuación sería, ¿cuál de estas dos notaciones es más simple de interpretar? A simple vista, es razonable darse cuenta que es mucho más sencillo entender la notación de intervalo que de entorno, dado que simplemente consiste en comparar los valores correspondientes a las referencias para saber si nuestro valor en particular cumple o no con estas consignas. Es decir, en el caso del intervalo, del ejemplo, sería muy simple darse cuenta si x es un número menor o igual que el número 3 o mayor o igual que el número -1. Mientras que en el caso del entorno, esta comparación no es tan directa, ya que si yo quisiera saber si un valor x pertenece a dicho conjunto, primero debería calcular su distancia al valor -1, que es la operación encerrada en las barras de valor absoluto, para compararla a posteriori con esta distancia de comparación. Eso no parece ser de una interpretación tan sencilla. Entonces, ¿por qué existen estas dos alternativas? Si se trata de un conjunto grande, como usualmente son los dominios de las expresiones que nosotros vamos a estudiar, es razonable pensar que la notación de intervalo es suficiente para entender cómo es el conjunto de números que pretendemos usar. Mientras que si se refiriera a un conjunto muy pequeño, es decir, cuando yo quiero estudiar lo que ocurre en las proximidades de un punto, entonces sí es más recomendable la representación de entorno, dado que representarlo como intervalo implicaría aproximar valores por decimales desde el extremo derecho al extremo izquierdo. Eso sería medio complicado en términos de representación matemática. Por lo cual, si el conjunto es grande, como son los dominios usuales de las funciones, entonces podemos decir que el intervalo es la forma más simple. Mientras que si los conjuntos son pequeños o estamos hablando de la cercanía de un valor, la notación del entorno será la más cómoda. Con relación a los conjuntos antes mencionados, es decir, tanto los intervalos como los entornos, vamos a hacer un agregado de conceptos que pueden ser de utilidad cuando utilicemos estas diferentes notaciones. Hablaremos de lo que son conjuntos acotados. Fundamentalmente, un conjunto puede estar acotado superiormente o puede estar acotado inferiormente. ¿Qué entendemos por estos conceptos? Diremos que un conjunto está acotado superiormente si es posible definir al menos un elemento que sea mayor que el mayor de los elementos de dicho conjunto. Análogamente, diremos que un conjunto está acotado inferiormente si es posible definir al menos un elemento, un número, que sea menor que el menor de los elementos del conjunto. Finalmente, si un conjunto está acotado tanto superior como inferiormente, entonces diremos en general que está acotado. Ahora bien, para que este concepto nos quede un poco más claro, recurramos a algunos ejemplos. De esta manera, vamos a hablar de estos tres conjuntos que vemos a continuación. El conjunto A está definido por aquellos valores x, que son números reales, mayores o iguales al número 2. Eso significa que existe un conjunto de números, aquellos que son menores que 2, que no forman parte de dicho conjunto.
A estos números los denominaremos en general cotas inferiores. El conjunto B, por el contrario, está formado por números reales que cumplen la condición de ser menores que -3. Por este motivo, existe un conjunto de números, en este caso los mayores o iguales que -3, que no forman parte del conjunto y son mayores que los elementos de dicho conjunto. A este grupo lo denominaremos cotas superiores. Finalmente, el conjunto D está formado por números que son números reales, menores o iguales que 6 y mayores que 1. Quiere decir que existe un conjunto de números mayores que 6 que no son parte de dicho conjunto y son más grandes, y existe un conjunto de números menores que -1 que no son parte del conjunto y son más chicos. Quiere decir que el conjunto D tiene tanto cotas superiores como cotas inferiores. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, se constituiría en un conjunto acotado. Junto con el concepto, entonces, de lo que son cotas superiores y cotas inferiores, completaremos un poco estos elementos adicionales. Las cotas superiores, como dijimos, será el conjunto de todos los elementos que sean mayores al mayor de los elementos del conjunto, en tanto que las cotas inferiores será el conjunto de todos los elementos que sean menores que el menor de los elementos del conjunto. Ahora bien, eso hace pensar que los valores de referencia, es decir, hasta dónde se extiende el conjunto por arriba o por abajo, estos valores de referencia pueden pertenecer al conjunto o pueden pertenecer a sus cotas. Vale decir, los valores referenciales podrían estar dentro del conjunto o dentro del conjunto de cotas. Por ese motivo se les asignan nombres particulares. Si los valores extremos pertenecen al conjunto, se les da el nombre de máximo o mínimo. Es decir, cuando están incluidos dentro del mismo conjunto, entonces los denominaremos máximo y mínimo. En tanto que si están incluidos no en el conjunto, sino en el conjunto de sus cotas, vale decir, forman parte de lo que denominamos cota superior o cota inferior, los denominaremos supremo e ínfimo según corresponda. Finalmente, para ir cerrando los conceptos adicionales a los conjuntos y entornos, mencionaremos los conceptos de punto de acumulación y punto aislado. Un punto de acumulación es un punto dentro de un conjunto numérico que cumple con una condición sencilla de entender si se entiende el concepto de entorno. Un número que es punto de acumulación de un conjunto es un número en el cual es posible definir un entorno. Recordemos que entornos son conjuntos muy cercanos a ese valor, en donde siempre será posible encontrar elementos que pertenecen al conjunto. Esto, si lo vemos en la gráfica, significa que A es un punto de acumulación del conjunto C, que se extiende desde M hasta P, siempre que exista la posibilidad de definir un entorno con centro en A y radio delta, tal que todo algún valor X que se encuentre en ese entorno pertenezca al conjunto C, es decir, siempre debe haber un valor X perteneciente al conjunto C. Por el contrario, punto aislado sería el concepto inverso. Un valor A es un punto aislado de un conjunto si siempre es posible definir un entorno, es decir, analizar los valores próximos a él, con la condición de que en ese análisis no encontremos elementos del conjunto. Vale decir, A será un punto aislado del conjunto C que va de M a P si es posible definir un entorno reducido con centro en A y radio delta, tal que no encontremos elementos del conjunto C dentro de ese entorno. Recordemos que los entornos se definían a partir de un centro y un radio. Ahora bien,
tanto en el punto aislado como en el punto de acumulación, notemos que se ha recurrido a un entorno reducido. ¿A qué denominamos entorno reducido? Los entornos son reducidos cuando no se considera al punto centro como parte del estudio. Con esto podemos terminar lo concerniente a los conceptos vinculados a los intervalos y entornos, elementos necesarios para el trabajo y la definición de funciones. Muchas gracias.